Deseamos continuar con la segunda sección de la lección correspondiente a los Evangelios e iniciaremos considerando el Evangelio según Lucas. Del mismo modo que Marcos, y esto lo tienen en común ambos Evangelios, Lucas no fue un testigo ocular de los acontecimientos que él mismo describe. El Evangelio de Lucas es el más extenso y el más completo de cualquiera de los otros tres. A modo de ejemplo, podemos decir que Lucas registra 118 de los 179 sucesos de la armonía de los evangelios, o sea que el 66% de los acontecimientos están registrados en el Evangelio de Lucas. Y de estos 118, 43 son narrados exclusivamente por Lucas. El orden que el escritor sigue es más cronológico que Mateo, que no lo era tanto como Marcos, pero no es tan cronológico como Marcos y es menos aún que Juan. Lucas presenta 26 de las 40 parábolas y 20 de los 35 milagros, así que la extensión de la información y la intensidad de esta convierte al Evangelio según Lucas en el más completo. Y por esa razón Lucas es más completo a nivel de información que cualquiera de los otros tres evangelios. Ocupa el primer lugar de los evangelios en relación a la extensión, pero además por la inclusión del mayor número de milagros, el mayor número de palabras, de parábolas, hace que sea altamente significativo su contenido. En relación a Lucas y la información personal que tenemos acerca de él, el propio autor lo facilita cuando vamos al Evangelio de Lucas, en el primer capítulo, que él dedica a Teófilo. Él explica claramente que la información la recibe por referencias y él mismo constata que es el escritor del Evangelio que lleva su nombre. Y otro elemento que es altamente significativo es la terminología médica que se encuentra a lo largo del Evangelio en contraposición a la ausencia de estos en otros, ya que en las epístolas encontramos a Lucas presentado como médico. Sabemos que la introducción del libro de los Hechos y de Lucas es muy semejante y ambos volúmenes están dedicados a Teófilo. Tanto lo encontramos en Lucas 1.3 como en Hechos 1.1. Y es interesante comprobar que en las secciones de los Hechos también, donde el escritor utiliza el plural nosotros, indica claramente que fue un compañero bastante permanente de Pablo, pero especialmente en los últimos años del ministerio del apóstol. Parece que Lucas se asoció con Pablo desde Troas durante los primeros días de la predicación en Grecia. Esto lo podemos constatar en Hechos 16, versículos 10 al 18, pero solamente vamos a leer algunos de los versículos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. De nuevo aquí vemos esa pluralidad donde se incluye el mismo en esa visión del varón macedónico con la introducción a Grecia del mensaje. También estuvo con Pablo en la última visita que hizo a Palestina, de acuerdo al capítulo 20, versículo 5. Que nos dice lo siguiente: y nosotros, de nuevo esa pluralidad,
pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Y continúa el capítulo 20 hasta su llegada al objetivo que era Jerusalén. También lo acompañó durante su viaje a Roma, cuando vamos al capítulo 27, versículo 1, cuando se decidió que habíamos de navegar, de nuevo la pluralidad, para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros, etc. Así que lo acompañó especialmente en la fase final del ministerio de Pablo. Lucas, como colaborador de Pablo, también envía saludos en diversas epístolas, lo cual demuestra que estaba con él. Vayamos, por ejemplo, a Filemón 23 y 24. Dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, estando ya Pablo en prisión. También ahí estaba Lucas con él. Leamos en Colosenses 4:14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Aquí encontramos esa titulación de él como médico, como doctor. En segunda de Timoteo 4:11 encontramos de nuevo la mención de Lucas en referencia casi al final de su último encarcelamiento en Roma y que después de esto vendría su decapitación. Segunda de Timoteo 4:11 menciona de nuevo a Lucas y dice, segunda de Timoteo 4:11 dice así, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque es útil para el ministerio. Así que solo Lucas había quedado con él, gran parte de sus ayudantes anteriores lo habían traicionado y abandonado. Así que nos damos cuenta que Lucas fue un fiel asistente y compañero de Pablo. Y por esa razón, su narración, cuando consideremos los Hechos de los Apóstoles, veremos que básicamente está centrada en los viajes misioneros y las actividades misioneras de Pablo también. La estructura del libro de Lucas, como dijimos, es la más extensa de todos los evangelios. Tiene 7 secciones. La primera de ellas es la relacionada con la infancia, la niñez y la juventud de Cristo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2. La sección 2 se refiere a la preparación para el ministerio, aproximadamente en septiembre del año 27, que incluye los capítulos 3 y 4. La sección tercera es el ministerio en Galilea, también de Pascua a Pascua, que incluye los años 29 y 30, que va desde el capítulo 4 hasta el capítulo 9. La cuarta sección es el retiro del ministerio público del año 30, incluido en el capítulo 9, la última sección. La quinta parte del libro es el ministerio en Perea, si recuerdan, esa es una característica propia del libro de Lucas, del año 30 y 31, de otoño a primavera, desde el capítulo 9 al capítulo 19, es una sección importante del Evangelio. También la conclusión del ministerio en Jerusalén, también considerando la celebración de la Pascua como elemento vinculante en el año 31, y cubre desde el capítulo 19 hasta el capítulo 23, y concluye con una séptima sección relacionada con la resurrección y las apariciones posteriores a la resurrección, que ocupan básicamente el capítulo 24. Pasemos ahora al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan tiene un efecto chocante cuando se han leído los 3 evangelios anteriores porque es casi enteramente diferente. Lo hace en la proyección o en la presentación que hace de Jesús,
y en su contenido cuando lo comparamos con los otros 3 evangelios sinópticos. Aunque Juan sí fue un testigo ocular de la vida y el ministerio de Jesús desde el principio hasta el fin, es interesante que él menciona solo 48 de los 179 sucesos que se han podido reunir de la armonía de los 3 primeros evangelios, lo cual significa que el evangelio según Juan narra solo un 27% de los eventos de los cuales tenemos conocimiento. Así que presenta el menor porcentaje que cualquiera de los demás. Sin embargo, de esos 48 que él presenta, que ya hemos dicho que son el porcentaje menor, 31 se encuentran exclusivamente en Juan, no se encuentran en el resto. Es muy interesante que si no dispusiéramos del Evangelio de Juan, casi no tendríamos información acerca del primer año del ministerio de Jesús, que está dedicado principalmente a Judea, precisamente porque Juan fue uno de los primeros discípulos. Juan, sin embargo, es el único de los escritores de los evangelios que parece seguir una secuencia estrictamente cronológica, desde el principio hasta el fin. Y esto hace que el evangelio proporcione una estructura que permita calcular la duración aproximada del ministerio de Jesús. Y este es un aporte fundamental del Evangelio de Juan. Se piensa que porque fue el último de los evangelios que se escribió y Juan podía considerar en forma retroactiva la evolución de la Iglesia apostólica desde el inicio que él tuvo con Jesús hasta casi el final de los primeros 100 años, hizo que el Evangelio tomara un cariz claramente diferencial en su contenido, en su forma y en su estructura del resto de los evangelios. Por eso es muy impresionante la forma en que él inicia el evangelio y que insiste a lo largo de todos los capítulos de la divinidad de Cristo, de su relación con el Padre. Las secciones del Evangelio de Juan, son 8 exactamente. Consta en la forma inicial de un prólogo y cierra con un epílogo. Y el prólogo es precisamente este elemento que estamos matizando acerca de la divinidad de Cristo y de su encarnación. Y es el verbo de Dios encarnado, que es básicamente la primera sección del capítulo 1 y que es un prólogo que mantendrá la línea conductiva de todos los eventos y declaraciones de Jesús que se usan con el objetivo de confirmarlo como Hijo de Dios. La segunda sección es el comienzo del ministerio y el bautismo hasta la Pascua, del año 27 al 28, que esto también es exclusivo del Evangelio de Juan y nos ofrece una perspectiva tanto más completa desde el inicio del ministerio, porque si lo recordamos, Mateo forma parte de la segunda sección del ministerio, Marcos y Lucas no fueron testigos presenciales, mientras que Juan fue de los primeros. La tercera sección presenta el ministerio en Judea y lo hace desde el año 28 al 29, así que esas dos secciones son básicas que prácticamente no tienen mención en los otros 3. La sección número 4 es el ministerio en Galilea, también siempre de Pascua a Pascua, y este elemento cronológico de Juan es una constante en su evangelio, enmarcar de Pascua a Pascua los periodos del ministerio de Jesús, y esto ha facilitado enormemente el cálculo de los años del ministerio de Jesús en función de estas celebraciones judías primordiales. El ministerio
de Pascua a Pascua también, de acuerdo a la sección 5 del año 30 al 31. El ministerio en Jerusalén también, de acuerdo a la Pascua del 31, del año 31 en adelante. Desde el capítulo 12 al 19, después ya es la pasión, la muerte, la resurrección y las apariciones posteriores. Y el epílogo es único, exclusivo y muy, muy hermoso. Y queremos considerar algunos aspectos de este epílogo, que es la 8ª sección del Evangelio. Y por lo tanto iremos al Evangelio según Juan. Y queremos leer del capítulo 20 los versículos 30 y 31, que de algún modo sintetizan el propósito del libro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Si recuerdan, el Evangelio de Juan es el que resume el que incluye el menor número de eventos, y el propio escritor lo menciona. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que, ¿cuál es la razón por la cual el Evangelio de Juan contiene el mayor número de eventos y los que tiene en su mayoría son exclusivamente propias del Evangelio de Juan? Aquí está la razón. Dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que la presentación de Jesús como Hijo de Dios es el motivo del Evangelio de Juan. Juan no se identifica a él mismo como uno de los discípulos, y es semejante su modestia cuando habla de aquel discípulo, el discípulo a quien amaba Jesús, el discípulo que da testimonio de estas cosas y que escribió estas cosas. Es un poquito parecido a la descripción que encontramos de Mateo, que decía aquel hombre, o aquel que estaba con el grupo de los publicanos, o aquel que se sentaba a la mesa de los publicanos. Y queremos leer algunas citas, especialmente porque es uno de los dos discípulos que primero siguieron a Jesús. En Juan, capítulo 1, versículo 37. Dice así, desde el 35, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, estamos hablando de Juan el Bautista, y mirando a Jesús que andaba por allí dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Estos 2 eran Juan y su hermano. Y les dijo, venid y ved. Fueron y vieron a donde moraba y se quedaron con él en aquel día porque era como hora décima. Andrés, hermano de Simón, que era uno de los 2 que habían oído a Juan, así que eran Juan el discípulo y Andrés, que era hermano de Simón. Entonces aquí tenemos el nombre de los 2. Andrés va y habla con su hermano Simón Pedro, que sería el tercero, y de ahí en adelante. Se nos dice también acerca de él, en otra declaración de Juan 21:23, lo siguiente. Juan 21:23. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Así que aquí vemos cómo Juan se presenta de este modo. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor,
¿y qué de éste? Entonces Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Así que aquí nos damos cuenta de esa relación tan íntima. Especialmente Juan sentía una atracción tan grande hacia Jesús que siempre intentaba estar cerca de él. Pero además, si Juan fue uno de los dos primeros que siguió a Jesús, Juan fue el primero de los discípulos en llegar a la tumba en la mañana de la resurrección y el primero en comprender la gloriosa verdad que el Señor Jesús había resucitado. Leámoslo en Juan 28. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Así que aquí se nos habla de Pedro. Sin embargo, aquí se nos dice que antes ya había estado allí Juan, de acuerdo al versículo 8. Es impresionante un término que se mantiene a lo largo de todo el Evangelio de Juan, y es la palabra creer, y todas las modulaciones conjugadas de este verbo, porque se usa más de 100 veces en el Evangelio de Juan. Si bien es cierto que el Evangelio según Juan tiene una perspectiva completamente cristiana, se estima que 427 de sus 876 versículos son citas directas o parafraseadas del Antiguo Testamento. Se citan en forma directa o por alusión. Así que, qué interesante es comprobar que Juan, como evangelio, encierra en sí mismo la proyección de Jesús como Hijo de Dios, como ser divino, y al mismo tiempo conecta esa gran verdad con las citas del Antiguo Testamento, ya que casi la mitad de los versículos que están en el Evangelio son alusiones directas o indirectas de citas del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Veamos ahora la perspectiva de Jesús expuesta por estos 4 evangelios. Mateo, lo habíamos ya presentado, expone a Jesús como el gran maestro y exponente de la verdad divina. Y el Mesías, aquel que cumple todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento y está dirigido a los judíos. Marcos presenta a Jesús como el hombre de acción, poniendo énfasis en sus milagros como una manifestación espectacular de su poder divino que atestigua que es el Mesías, pero no bajo la perspectiva de la acción del cumplimiento profético, sino de la acción divina de los milagros. Y lo dirige básicamente al público romano. Lucas pone a Jesús en contacto íntimo con las necesidades de la gente, destacando el aspecto humano de su naturaleza y presentándolo como el amigo de la humanidad. Es el Hijo de Dios hombre, que se entristece, que se compadece y que se involucra en las necesidades y las ansias humanas. Y Juan presenta a Jesús como el divino Hijo de Dios. La divinidad de Jesús fulgura a través de su humanidad en este evangelio. Las lecturas que recomendamos para este tema están relacionados con los 4 evangelistas. El deseado de todas las gentes, en el capítulo 28, nos presenta a Leví Mateo. Ruego que estudien este capítulo porque tendrán una perspectiva mucho más extensa de la personalidad, la función y la relación de Mateo con Jesús. En el libro Conflicto y Valor, página 349 y 350, encontrarán retazos biográficos de Juan Marcos
y comprenderán mucho más acerca de él. En el libro El Evangelismo, la página 397, encontrarán mención de Lucas y podrán comprender más acerca de este evangelista. Y los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 53, encontrarán la biografía de Juan, de ser llamado hijo del trueno a ser llamado Juan el Amado. La tarea en relación a este tema es hacer una lista de por lo menos 5 diferencias, 5 es el mínimo, estructurales y otras 5 más de contenido entre los evangelios sinópticos y el Evangelio de Juan. O sea, la idea es la siguiente. Por un lado tenemos los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, y por otra parte tenemos el Evangelio según Juan. Entonces deben hacer un listado de diferencias, 5 por lo menos, a nivel de estructura entre los sinópticos y Juan, y a nivel de contenido también. En la clase ya se ha expuesto, solamente si analizan las secciones de cada uno de los evangelios le va a ayudar en este sentido. Procedamos a continuación a la próxima sección de la clase, que corresponde al tema número 8, referido al libro Los Hechos de los Apóstoles. La introducción del libro Hechos de los Apóstoles, que lo encontramos en el capítulo 1, versículos 1 al 11, ha sido similar al que ya encontramos en Lucas, y siendo el Evangelio de Lucas, y siendo el autor el mismo, tanto del Evangelio como del libro de los Hechos, se establece claramente cómo el primer tratado, que así le llama Lucas, se refiere estrictamente al Evangelio en relación a este otro. Y vamos a leer algunos de estos versículos que nos ayudarán a tener una comprensión más clara del modo en que será orientado este libro. El capítulo 1, versículo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Así que aquí hay el primer momento, es desde que comenzó a hacer y enseñar hasta que se separó de los discípulos, ya que Hechos se inicia justo con la ascensión. Así pues, la introducción incluye la explicación del primer tratado y cómo este segundo tratado, el de los Hechos, es una continuación del Evangelio de Lucas. La segunda temática es la comisión evangélica y concluye así esta introducción con la ascensión de Cristo, porque entonces ya sería el capítulo 2 el que inserta directamente el libro de los Hechos. El Espíritu de Profecía nos recomienda un estudio sistemático del libro de los Hechos y queremos leer algunos testimonios al respecto. La carta número 100 del año 1909, la hermana White dice al respecto: todo el libro de los Hechos debe ser estudiado cuidadosamente. Está lleno de una instrucción preciosa. Registra las vicisitudes en la obra de evangelización, cuyas enseñanzas necesitamos hoy en nuestro trabajo. Es una historia admirable. Se refiere a la más elevada educación que deben recibir los alumnos en nuestros colegios. Así que el estudio del libro de los Hechos debe hacerse cuidadosamente, nos dice aquí el Espíritu de Profecía. Nos dice que está lleno de instrucciones preciosas. Y es justo la enseñanza que necesitamos hoy, ya que encontramos grandes metodologías de obra misionera en este libro. Y además dice que incluye la elevada educación que debe darse a los alumnos en nuestra escuela. Así que
una vez más, estudio profundo y cuidadoso de los hechos. En el manuscrito 40 del año 1913 nos dice: Lucas, el autor del libro de los Hechos, y Teófilo, a quien está dirigido, habían disfrutado de un grato compañerismo. Teófilo había recibido muchas instrucciones y gran discernimiento espiritual de Lucas. Este había sido el maestro de Teófilo y aún sentía la responsabilidad de dirigirlo e instruirlo, de sostenerlo y protegerlo en su obra. La costumbre de ese tiempo era que el autor enviara su manuscrito a alguien para que lo examinara y criticara. Lucas eligió a Teófilo como a un hombre en quien tenía confianza para que hiciera esa importante obra. Primero dirige la atención de Teófilo al registro de la vida de Cristo, tal como se presenta en el Evangelio de Lucas, que es el primer tratado, que el mismo autor también había dirigido a Teófilo. Las enseñanzas de Cristo debían ser preservadas en manuscritos y libros. Así que este testimonio nos explica por qué Lucas, tanto el Evangelio como el libro de los Hechos, lo dirige a Teófilo. Así que nos damos cuenta que Lucas había sido maestro de Teófilo, lo había instruido en la verdad y ahora, con el fin de revisar el texto, también se lo envía de nuevo a Teófilo. La segunda sección del libro de Lucas es el ministerio en Jerusalén. Es el proceso de la espera hasta recibir la donación del Espíritu Santo y también diversas actividades en la propia ciudad de Jerusalén, siguiendo estrictamente la orden dada por Dios: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. La primera sección, dentro de esta subsección segunda, encontramos a 120 fieles a Dios en espera del poder del Espíritu Santo. Se recibe el poder del Espíritu Santo. Hay un milagro, que es la curación del cojo. Se nos presenta las condiciones de la comunidad primitiva y el modo en que ellos se relacionaban en conjunto, y nos lleva hasta el arresto y la muerte de Esteban. Esa es la segunda gran sección, que de hecho es la culminación de los 490 años, de las 70 semanas. El espíritu de profecía nos sigue recomendando el estudio exhaustivo de los hechos. En la carta número 32 de 1910 se nos dice: leamos y presentemos a otros el segundo capítulo del libro de los Hechos. Necesitamos una piedad más profunda y la sincera humildad del gran maestro. Se me ha instruido que todo el libro de los Hechos es nuestro libro de texto. Todos necesitamos humillar individualmente nuestro corazón y experimentar diariamente la conversión. Así que el libro de Hechos tiene que convertirse en el libro de texto del misionero, de aquel que quiere trabajar para el Señor. En Review and Herald de 1889, en relación al descenso de Pentecostés, se nos dice: el Señor no cerró el depósito del cielo después de derramar su espíritu sobre los primeros discípulos. Nosotros también podemos recibir de la plenitud de su bendición. El cielo está lleno con los tesoros de la gracia divina, y los que se acercan a Dios con fe pueden pedir todo lo que Él ha prometido. Si no tenemos su poder, se debe a nuestro letargo espiritual, a nuestra indiferencia y nuestra indolencia. Salgamos de este formalismo e inmovabilidad. Así pues, aquí tenemos una apelación a seguir el mismo proceso de permanecer unánimes en oración y en comunión, clamando por la capacitación del Espíritu Santo y el derramamiento de la plenitud del Espíritu de Dios para poder llevar a cabo la gran obra para la cual el pueblo de Dios ha sido comisionado. Y aquí se nos insta a proceder a este esfuerzo. La tercera sección incluye el ministerio en Palestina y en Siria. Ya estamos en la segunda fase de esa comisión
que Dios había dado de primero Jerusalén y ahora Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. En la tercera sección del libro de los Hechos, que va desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12, encontramos la dispersión de la iglesia a causa de la persecución tan fuerte por parte de los judíos. Y ahora encontramos a Felipe y Pedro y Juan en Samaria, que era justamente el tercer nivel que el Señor había recomendado. Recuerden, Jerusalén, Judá y Samaria. El ministerio continúa con Felipe posteriormente, y el punto central de esta sección del capítulo 8 al 12 es la conversión de Saulo. Después el ministerio posterior de Pedro, aquí encontramos esa elección que el Señor hace de él para llevarle el mensaje a Cornelio, a los gentiles, y el evangelio de los gentiles queda reconfirmado en el capítulo 11, y también ahora hay otra gran ola de persecución en el capítulo 12 de Santiago y Pedro. En manuscrito 23 de 1899 se nos habla acerca de este momento especial de la conversión de Pablo, y se nos dice: qué humillación representó para Pablo saber que todo el tiempo en que él usó sus facultades contra la verdad, pensando que estaba prestando un servicio a Dios, estaba persiguiendo a Cristo. Imagínense qué decepción tan terrible para él. Cuando el Salvador se reveló ante Pablo en los brillantes rayos de su gloria, quedó lleno de aborrecimiento por su obra y por sí mismo, porque comprendió la gravedad de la acción cometida. El poder de la gloria de Cristo podría haberlo destruido, pero Pablo era un prisionero de esperanza. Quedó físicamente ciego por la gloria de la presencia de aquel a quien había blasfemado, pero eso sucedió para que pudiera tener vista espiritual, para que pudiera ser despertado del letargo que había entorpecido y desvirtuado sus percepciones. Cuando despertó su conciencia, actuó acusándose a sí mismo enérgicamente. Es interesante, porque en ningún momento buscó una excusa, es que yo no sabía, es que a mí me habían enseñado así. Dice que se aborreció a sí mismo y se acusó. El celo de su obra, su decidida resistencia a la luz que brillaba sobre él mediante los mensajes de Dios, ahora producía condenación en su alma y estaba embargado de amargos remordimientos. Imaginémonos por un momento la terrible crisis existencial que sufrió en ese momento Pablo. Fue altamente chocante. Ya no se consideraba justo, fariseo de fariseos, sino condenado por la ley, en pensamiento, en espíritu y en acciones. Se veía a sí mismo como pecador, completamente perdido, sin el Salvador a que habían estado persiguiendo. En los días y las noches de su ceguera, tuvo tiempo para reflexionar y se rindió ante Cristo, sintiéndose impotente y sin esperanza. Solo Cristo podía perdonarlo y revestirlo de justicia. Ese momento que fue el cambio total en la vida de Pablo es la parte central justa de esta tercera sección que se encuentra en el capítulo 9 de Hechos, y a partir de ahí básicamente se desenvuelve fundamentalmente en el ministerio de Pablo, obviamente en el conjunto de la difusión del Evangelio de la primera iglesia cristiana. Vamos aquí a hacer una pausa antes de introducirnos en la cuarta sección de los Hechos de los Apóstoles. Y volvemos a la clase a las 2 menos 4.